Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, en los versículos del 37 al 41. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Respecto de la invitación que recibe Jesús para ir a la casa de este hombre fariseo, hay dos oportunidades, y para nosotros es una gran enseñanza. La oportunidad para el fariseo es tener a Jesús en su casa, comiendo con él. Y la oportunidad para Jesús es poder corregir un error. Bueno, empieza por el asunto de que el fariseo se extraña porque Jesús no se lava las manos para comer. Y Jesús parte de ahí, ¿no? Parte del asunto que tiene que ver con sanidad. Y entendemos nosotros el asunto de lavarse las manos antes de comer. Pero Jesús se va un poco más adentro, hacia las costumbres que ya tenían los judíos y fariseos. Y dice, sí, dice, vosotros, dice, los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Es decir, el fariseo empieza por no lavarse las manos Jesús, empieza mirando esa falta o ese defecto en Jesús. Pero Jesús de ahí parte y se va a algo más profundo, que es el lavar los vasos y los platos externamente, pero no se refiere a los utensilios físicos. Jesús está refiriéndose a las personas mismas, a los fariseos, porque le dice, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Mire que no habla de los platos, sino habla de las personas. Y es en Marcos capítulo 7 que Jesús enseñará más profundamente respecto de esto, dónde se originó y qué es lo que sucedió, a dónde les condujo. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello en que pudiera ayudar. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. En definitiva, tenemos aquí dos enseñanzas, una por medio del fariseo, la otra por medio de Jesús. Tenemos dos conductas o dos formas de vida, la una la del fariseo y la otra la de Jesús. Y por supuesto, dos fuentes, la una la del fariseo y la otra la de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza del fariseo? Decir que lo más importante es
lo externo, tener cuidado y tener preocupación por lo externo. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Es de que lo interno debe ser la preocupación. Lo interno del hombre debe estar limpio. ¿Cuál es la conducta del fariseo? Pues priorizando lo externo, la conducta del fariseo va a ser una conducta de falsedad, una vida falsa, una vida de apariencia, solamente para enseñar y demostrar lo externo. ¿Cuál es la conducta de Jesús? Su conducta y su forma de vida es lo interno. Es una vida de verdad, es una vida de realidad, de decir y hacer las cosas. Fijarse en lo externo es tener la preocupación de cómo nos vemos externamente. Tal vez nos vemos bonitos, pero ¿a quién tratamos de engañar? A nosotros mismos, no engañamos a nadie más. ¿Podremos engañarle a Dios? No, Él ve lo interno del hombre, Él ve el corazón, y a Él no le podemos engañar. Tal vez a las personas sí, pero cuando nos preocupamos en lo interno, no es el punto de cómo nos vemos. Cuando nos preocupamos de lo interno, implica quién soy verdaderamente. Y Dios quiere que al corregir lo interno de nuestros corazones podamos llegar al punto de decir yo soy un hijo de Dios. Entonces, si llegamos a ese punto, estaremos en el camino de Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Una vida de verdad, una vida de realidad, una vida de obediencia, una vida de sujeción a su Padre, haciendo la voluntad de Él. Y este es el camino que Dios quiere para nosotros, no la apariencia, sino una vida real. En cuanto a las fuentes, la fuente de donde aprendió el fariseo fue de los hombres. La tradición de los ancianos fue poner leyes humanas en vez de las leyes de Dios, invalidando el mandamiento de Dios. Y por eso Isaías dice, en vano me honran, enseñando mandamientos de hombres. ¿Qué tenía que ver las cuestiones físicas, los vasos, los platos, los utensilios? ¿Qué tenían que ver con la cuestión religiosa, la parte espiritual de la persona? Nada, en absoluto. Por eso Jesús dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina, ¿no? Nuestras palabras groseras, nuestras palabras descomedidas, injuriosas, eso es lo que daña y eso es lo que contamina, más no lo que. Y esta es la enseñanza de Jesús. Mientras el fariseo siempre está buscando y mirando el defecto del otro para condenar, Jesús está buscando y mirando el error de los demás para corregirle, pero con la enseñanza de la verdad. No es el propósito de Jesús herir susceptibilidades, no es el propósito de Jesús ser grosero, no le vemos a Jesús agresivo ni prepotente menospreciando a los demás, pero sí le vemos a un Jesús firme, presentando la verdad y exponiendo la verdad que le corresponde al Padre, y Él es solamente un portavoz de la voluntad del Padre. Debemos aprender de Jesús nosotros. El fariseo, en resumen, dice, ¿por qué los demás no hacen como yo? Nos parece bonita esa frase, pero no debemos pretender nosotros utilizar de la misma manera. Yo nunca puedo decir, ¿por qué usted no hace como yo las cosas? ¿Por qué no piensa como yo pienso? Imposible. Lo correcto es, ¿por qué no hacemos como Jesús? Esa es la comparación, porque ahí está la fuente apropiada, la fuente correcta, la genuina, la verdadera, la que proviene de Dios.